Comenzamos el primer tiempo violento de esta semana. Bienvenidos y bienvenidas. Escala la tensión en torno al Ministerio de Salud a raíz del manejo que han tenido las autoridades por la crisis del virus sincicial. Este fin de semana, la propia ministra Aguilera reconoció que no se llamó a la clínica Las Condes para saber si habían camas disponibles a raíz del caso de la lactante fallecida en San Antonio. Luego, una serie de detalles confusos, que si se podía llamar o no, que si la clínica Las Condes puede prestar servicios al Estado, en fin. A mi juicio, el saldo que va dejando esta historia hasta el momento es triste y preocupante. Lactantes fallecidos, a cuyas familias de poco y nada les sirven las explicaciones que se puedan dar. Pero además, el hecho de saber que el invierno aún no empieza y que luego viene la influenza, con su respectiva crisis. Si el subsecretario Arauz no logró evitar el colapso del sistema ante el sincicial, ¿podrá hacerlo de cara a la influenza, cuyo pic se espera para mediados del próximo mes de julio? Desde la oposición y el propio oficialismo piden su salida de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. En otras noticias, en la zona macro sur, a pesar del no acotado estado de excepción, la violencia continúa. Mientras este fin de semana una torre de alta tensión fue derribada en Arauco con artefactos explosivos y aunque no se encontraron panfletos reivindicatorios, no sería de extrañar que acciones como estas vuelvan a ocurrir. ¿Qué tan efectivo es el despliegue militar en la zona? Además, revisaremos el trabajo de la PDI, que detuvo a 103 imputados por homicidio en el plan Calle Sin Violencia. De esto y otras materias conversamos esta noche junto al abogado Rodrigo Rettig, la secretaria general de la Democracia Cristiana, Cecilia Valdés, y el exdiputado de Renovación Nacional, Camilo Morán. Por supuesto, junto también al gran Mauricio Daza. Aquí arranca Tiempos Violentos. Preguntarle, insistirle, ¿piensa usted, ha evaluado una posible renuncia, dejar su cargo? Bueno, hoy día nosotros estamos enfocados, y particularmente yo, en responder la emergencia. Todo el momento estamos trabajando 24/7 con el objetivo de mejorar la respuesta y el trabajo que están realizando los distintos equipos de salud de todo el país ante la emergencia sanitaria. Eso es lo que pienso, eso es lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo. Mira. No. Me va a pegar. Muy bien, ahí teníamos al subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, descartando la posibilidad de que salga del cargo, al menos en el inmediato plazo. Saludamos a nuestros invitados de esta noche, pero principalmente, y comenzando con Mauricio Daza, que nos acompaña todas las jornadas de Tiempos Violentos. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, gracias por acompañarnos una nueva semana aquí en Tiempos Violentos. Efectivamente, vamos a analizar todos estos dimes y diretes, si es que efectivamente el Estado podía contratar con la clínica Las Condes o no. Hay una resolución de la Contraloría, hay un fallo judicial. ¿Dónde entra aquí la ley de urgencia? ¿Cuál es la situación del subsecretario de Redes Asistenciales, el señor Arauz, que parece que es el único que ha conseguido cama crítica el fin de semana para su situación política, por lo menos? Así que bueno, de eso y mucho más vamos a conversar esta noche acá en Tiempos Violentos. ¿Qué dicen nuestros invitados respecto de las declaraciones del subsecretario Arauz? Se lo preguntamos a la mujer del panel esta noche, Cecilia Valdés, secretaria general de la Democracia Cristiana. Buenas noches, Cecilia. Sus primeros 10 segundos. Bueno, yo creo que es bastante impresentable que él continúe. O sea, en el caso de salud, aquí se pone en riesgo la vida de las personas, en este caso de los niños, y yo creo que aquí hay que corregir los errores. Perfecto, vamos a estar profundizando y revisando sus primeras palabras de esta noche, Cecilia, pero vamos a escuchar las impresiones de Rodrigo Rettig, abogado del Partido Liberal. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas noches, 10 segundos para usted. Muy buenas noches a todos los que nos están mirando en la casa. Inaceptable lo ocurrido, principalmente porque era una muerte de esta menor evitable y previsible, y en virtud de la mala gestión se produjo. Por mala gestión se produjo aquello. Importante lo que está planteando Rodrigo también en sus 10 segundos. Le damos la bienvenida al programa. No ha venido nunca, primera vez que nos acompaña el exdiputado de Renovación Nacional, Camilo Morán. Camilo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Eduardo. Primero 10 segundos. Gracias por la invitación. Sí, estamos en tiempos violentos, tal como dice el programa. Yo creo que la ministra, después de sus declaraciones, y el subsecretario están con tarjeta roja hace rato, jugando, como se dice en el fútbol, gratis. Mira, la ministra también. Porque es importante como para que la gente en la casa nos está viendo, comprenda que las dimensiones y los alcances incluso de cada uno de los cargos. Entonces, la ministra dirige la cartera completa, pero el subsecretario, en particular de redes asistenciales, como principal labor es que el sistema opere de manera correcta y oportuna. Los quiero invitar a escuchar lo que dijo justamente la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Atención. Carolina Toá dijo que fue un error no haber llamado a la clínica. ¿Qué responde usted como ministra de Salud? Eso mismo dije yo ayer en el Canal 13, que
Hay que asumir responsabilidad. Lo que yo estoy diciendo es que lo que dije ayer fue que no se había llamado a la clínica y que eso era un error de interpretación porque la sentencia no inhabilitaba para haber llamado a la clínica. Pero ¿Va a haber algún tipo de renuncia? ¿Se ha pedido la renuncia? se corrigió el error, se están haciendo las medidas correspondientes y después vamos a ver el tema de la ¿Cómo se responsabilidad. corrige el error, ministra? ¿Cómo se corrige el error? Se corrige llamando, incorporando a la clínica en todos los No sé, se va a establecer la... Sí, efectivamente, Gracias, el disculpe, subsecretario Arauz va a seguir en su cargo, ministra. Eso no tengo que... Ahí teníamos a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, saliendo del Palacio de la Moneda, en la calle, entrevistada por los medios. Lo que hace es que esta historia, si uno hace la cronología, es una confusión tras otra, es una explicación errada tras otra. Fallece tristemente esta lactante en San Antonio. Lo primero que se da a conocer es que la cama disponible de UCI pediátrica estaba en Arica. Se comienzan a hacer las interrogantes, las preguntas, cómo era posible que esto estuviese sucediendo, y resulta que a poco andar entendemos que el sistema está al borde del colapso y que además no se había llamado a la Clínica Las Condes porque la Clínica Las Condes tenía un tema legal de corte laboral, no con la Contraloría, pero aún así a la clínica se le podía llamar. Es más, habían camas disponibles en la Clínica Las Condes. Clínica que además nunca recibió ese llamado, como ya supimos en estos días. Entonces, hay que asumir responsabilidades técnicas, también hay que asumir responsabilidades políticas, y lo que uno ve hasta esta hora del día es que esas responsabilidades no están claras y estipuladas. Rodrigo, Sí. ¿debe salir Fernando Arauz y debe salir la ministra Aguilera? Yo creo que alguno de los dos debe salir, porque lo que ocurrió es muy grave, en el sentido de que es la muerte de la lactante que pudo haberse evitado o abonado en virtud de la buena gestión para evitarse esa muerte. Y yo creo que lo anterior se produjo por un malentendido que raya en lo absurdo respecto al fallo del Tribunal Constitucional, en el sentido de que en virtud de un juicio laboral se resolvió una sanción contra la Clínica Las Condes de que tenía prohibición de contratar con el Estado. Pero es una prohibición a la Clínica Las Condes. No es una prohibición al Estado para que el Estado ejerza sus potestades discrecionales respecto a obligar a una entidad de salud, aun cuando sea privada, está obligada. Si el Estado le apunta con el dedo a esa entidad de salud y le dice, oiga, usted debe recibir a esa persona, esa clínica tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Nosotros hoy día en Tiempo de Daza, en minutos, Mauricio va a explicar bien cómo es esa arista de la investigación o de la situación. Porque claro, no, es que tiene un tema judicial la clínica, entonces no puede ser contratada. No, aquí Mauricio hoy día nos va a dejar súper claro respecto a esa arista. Pero en lo político, Rodrigo, ¿qué es lo que sostiene a Fernando Arauz en su cargo? ¿Por qué sigue ahí cuando a todas luces la situación es crítica en términos del manejo de la crisis? La verdad que, no sé, esta persona aparte es independiente, este subsecretario independiente, no hay un partido político detrás que uno pudiera lucubrar de que está haciendo presión a efectos de mantener puesto en el contexto del ajedrez político de los cargos públicos. Pero me parece que es inaceptable que esta muerte de la lactante no tenga un mensaje hacia la ciudadanía en el sentido de poder entregar a la comunidad una persona de alto cargo público a quien hacer responsable, porque esto es lo que ocurre en los gobiernos y en las democracias consolidadas, que yo creo que Chile es una de ellas. Y en consecuencia tenemos que estar a la altura del desafío de mostrarle a la ciudadanía de que aquí hubo un error que no puede pasar desapercibido para los cargos públicos. Yo lo decía en un comienzo del programa, Cecilia, a mí me preocupa que más adelante, en un mes y medio más, viene la crisis de la influenza, que se va a sumar a lo que estamos viviendo el día de hoy. Tenemos la red disponible, tenemos la red preparada, tenemos a las personas indicadas a cargo de administrar los servicios de salud públicos y privados de nuestro país. Yo creo que está en cuestión hoy día. El subsecretario es de redes asistenciales, o sea, parte de sus funciones es coordinar esta red. Y las clínicas también están obligados por el sistema de urgencia a informar las camas disponibles que van teniendo permanentemente. Ahora, el Estado está también obligado, por su rol, a pedir esa información, a fiscalizar si esa información es cierta, pero ahí no hay una coordinación. Entonces, la responsabilidad política no es una responsabilidad cualquiera. En el caso de la salud se pierden vidas por una descoordinación, y que fue lo que pasó lamentablemente ahora. Ahora, el gobierno está obligado, y aquí está la pelota en el piso, está obligado a poner coordinación y tomar drásticamente soluciones a esto.
y es lo que no veo de las declaraciones que hace la ministra posterior a esto. La ministra Toá ya lo dijo, dijo que esto había sido un grave error, por lo tanto yo no noto que la solución sea acorde con la declaración que dio la ministra Toá. Sí, a esto hay que sumar además que en un comienzo, después del fallecimiento de esta lactante, la propia ministra emite unas declaraciones bien desafortunadas, como que tampoco se podía salvar la vida de esta guagüita, de esta lactante que iba a fallecer igual. Cuando se hablaba de la supuesta cama de Arica, habiendo una cama a 150 kilómetros de San Antonio, uno dice, chuta, ¿en qué momento empezamos a poner la responsabilidad donde corresponde, Camilo? No, yo creo que la situación es más crítica y compleja de lo que se está hablando hoy día. A mí me toca tener a mi hijo con bronquitis estos días y olvídate de comprar remedios para la bronquitis. O sea, no hay. Derechamente no los hay. Y eso también es responsabilidad del Estado, que son quienes permiten la compra de los medicamentos. A mí me pasa que me toca muy la fibra personal porque mi hijo tuvo sincicial cuando nació hace 2 años atrás y sé lo difícil que es estar en esa situación. Yo, por suerte, tenía cama, tenía cómo atenderlo, pero una familia que no tiene cómo hacerlo está viviendo una desesperación total. Sí. Y sin duda que las declaraciones de la ministra son, por lo que yo decía, tiene tarjeta roja. O sea, con una declaración de ese tipo. Imagínenselo en el gobierno del presidente Piñera. Un ministro que dice algo así. Salieron por mucho menos, ministro. No tanto menos. Mucho menos. No mucho menos que hablar así de la vida de una lactante. Yo creo que era la salida, la tarjeta roja de la ministra, tenía que haber salido y el subsecretario tenía que haber salido, claro, en el preciso momento. Pasa que la ministra, desde su rol político, trata de que el subsecretario sea el fusible. Siempre en política se habla de que hay un fusible. ¿Quién era el subsecretario? ¿Quién es el que está a cargo de la red? Pero la ministra, cuando toma el micrófono y ella asume el liderazgo del ministerio, también está cometiendo una gran irresponsabilidad, que es lo que hace con estas declaraciones, y posteriormente con lo de la clínica Las Condes, que es aberrante, porque imagínense esa familia que se le murió su bebé, es decir, la tenía a 150, pude haber ido yo incluso para allá si hubiese sabido que había una cama disponible. Por lo tanto, creo que está con tarjeta roja y jugando el partido gratis hace rato, como les decía. Quiero revisar la opinión también de Mauricio Daza, que está junto a nosotros a esta hora del programa, pero antes quiero revisar las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, que se refirió a esta crisis esta mañana. Se incurrió en un error en el sentido de no haber llamado a la clínica Las Condes, porque si bien está este fallo, esta sentencia del Tribunal Constitucional que dice que no se le puede ocupar por prácticas que ha tenido de tipo laboral, cuando hay emergencia, ese tipo de restricciones se puede pasar por arriba. Ahí aparentemente hay un error, pero digo aparentemente porque esto se tiene que investigar bien. Es bueno que la investigación decante realmente qué pasó y si alguien se equivocó, ¿quién fue? Sí, ahí y que pague las consecuencias, me imagino, ¿no? Bueno, si corresponde, por supuesto. Declaraciones de la ministra del Interior en Radio ADN con Mauricio Hoffman muy temprano esta mañana. En la misma línea fueron las declaraciones también del subsecretario Arauz, que dijo esto hay que investigarlo, pero cuando en el caso del subsecretario Arauz, cuando él tiene la responsabilidad, él tiene que asumir cierta responsabilidad y no deslindarla a funcionarios menores, en mi opinión al menos. Mauricio, ¿qué ves tú? Claro, lo que ocurre es que acá hay que diferenciar, ¿no?, cómo operan ciertas carteras. Y en este caso, Red Asistencial igual una subsecretaría que históricamente ha tenido una mayor autonomía respecto de lo que es el papel político de los ministerios. Esto no es nada nuevo, ¿se acuerdan todo el escándalo que hubo respecto a las residencias sanitarias en pandemia, el tema de espacio de riesgo? ¿Qué es lo que decía el ministro Mañalich en su momento? Oye, pregúntenle a las redes asistenciales, ¿no? Porque finalmente se requiere una cierta experticia y un cierto manejo que le da un poder especial al subsecretario de esa área. Y por lo tanto acá yo diría que la responsabilidad principal es la del señor Arauz, ¿no?, más que de la ministra. Ahora, en relación a este punto, no solamente se trata de la contratación de una cama para una lactante, sino que también existen críticas desde la Asociación de Funcionarios al interior de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y del Sistema de Salud respecto de este subsecretario, en el sentido de hablar de amiguismo, en el sentido de hablar de que no se estaría ejerciendo el cargo de una manera competente. Se afirma de que la campaña de invierno empezó bastante más tarde de lo que debería haber empezado. Y esto es algo predecible para una autoridad que además llegó a este cargo haciendo cuestionamientos muy severos
en relación precisamente a lo que fue el desempeño del gobierno de Sebastián Piñera por el manejo de la crisis. Entonces uno dirá, bueno, si este señor no cuestionaba, entonces uno supone que tiene una mayor experticia, ¿no? Y dentro de esa experticia está saber precisamente cuándo se puede o no contratar, ¿no?, por parte del Estado con una clínica privada determinados servicios de urgencia, aun cuando esté en un registro de entidades que han sido condenadas por prácticas antisindicales o por vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no? Era parte de su experticia. Entonces yo lo matizaría respecto a la ministra. Yo creo que la ministra ha tenido dos errores graves. Lo primero es decir, mire, este lactante hubiese muerto igual. De partida por un tema de tino, ¿no? Más que político, humano, uno no dice esas cosas públicamente como autoridad, porque podría también haberse salvado, no lo sabemos. Y en segundo lugar, lo de la Contraloría, ¿no?, que ella básicamente dice, mire, es que nosotros no podíamos contratar porque había un fallo de la Contraloría. La Contraloría no emite fallos, eso es lo primero, son resoluciones, dictámenes, y en segundo lugar, en cualquier caso, esa información era incorrecta y ella debiese estar informada. ¿Pero informada por quiénes? Adivinen quiénes. La gente de redes asistenciales que le tienen que entregar la minuta, los antecedentes. Yo creo que el señor Arao es como un hombre muerto caminando en términos políticos. El punto es que mucha gente dice, mire, no hay que echarlo ahora porque estamos en medio de la crisis y tiene que manejarla. Habrá que echarlo después. La pregunta es, bajo esa circunstancia, ¿qué liderazgo puede ejercer una persona en una situación de crisis cuando está tan cuestionado? ¿No será mejor establecer un nuevo liderazgo que sea potente y que se pueda hacer cargo de todos estos problemas? O sea, lo que yo estuve reportando el fin de semana es que esta administración del señor Arao al menos iba 4 a 5 semanas atrasado en la implementación del plan para la crisis del sincicial. Entonces, cuando tú ves que esas voces que fueron sumamente críticas de la gestión de salud del presidente Piñera, llegan hoy y vienen atrasados con 4 o 5 semanas, uno dice, el invierno que nos puede estar esperando. Ana María Gasmuri, la diputada Ana María Gasmuri, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, estuvo aquí el día viernes y nos sorprendió cuando ella misma pidió la renuncia del subsecretario Arauz. Escuchemos. Y aquí es más grave aún la cosa de lo que se piensa. Sí había cama para esa niña, sí había cama, déjeme decirlo. Entonces, aquí ha habido una deficiente gestión de justamente la red de subsecretaría de redes asistenciales. Vemos a los funcionarios que trabajan en esta subsecretaría hoy día defendiendo y a la ministra, poniéndole todo en la ficha a la ministra, porque es fácil confundir las responsabilidades. Sí. Y aquí yo quiero decir, esta responsabilidad es de la subsecretaría de redes asistenciales y yo creo, y lo digo y me atrevo a decirlo como presidente de la Comisión de Salud, yo creo que él debe dar un paso al costado. Clara, la diputada Ana María Gasmuri el día viernes aquí en el programa. Claro, es el momento en plena crisis, cuando estamos viviendo un momento muy complejo. De pronto no es el momento y habrá que esperar. Ahora el problema es que viene luego la influenza, que genera otro colapso en el sistema sanitario, pero lo que apunta el exdiputado Morán es real. Hoy día las camas están al límite, hoy día hay poco medicamento, es muy complejo encontrar medicamentos para este tipo de padecimientos y la verdad es que finalmente la responsabilidad, así como se criticó mucho en el gobierno pasado, termina siendo el ciudadano. No se exponga, no se cuide, no salga. O sea, si yo hoy día tuviese una guaguita de 3 meses, dudaría de mandar a mis otros hijos al colegio. Pero ¿cómo va a caer toda la responsabilidad en mí? O sea, si uno de mis hijos se enferma, ¿no voy a tener simplemente dónde llevarlo? Es bien crítica la situación, Cecilia. Sí, mira, yo creo que estamos dentro de el minuto en donde en una situación dramática se tienen que tomar soluciones drásticas. Es ahora cuando el subsecretario tiene que renunciar, ahora, no mañana, cuando ya casi no existan camas, ni en el sector público ni en el sector privado. Pero aquí se necesita a alguien con experiencia que pueda no parar el servicio, ¿cierto? Lo que se necesita es alguien que maneje las redes, que alguien que pueda decir, mira, aquí tenemos tantas camas, todos los días dar una cuenta. Acordémonos de la subsecretaria Daza cuando todos los días daba una cuenta, la pobre casi no dormía, por tener, respondía de todo. Por tener al día lo que estaba disponible y lo que no, y en qué clínica. O sea, es importante que se transparente esa información a la ciudadanía también. Sí. Que sepamos todos dónde hay camas disponibles, dónde no hay camas disponibles para no ir de más. La semana pasada habló el exministro Jaime Mañalich, habló con nosotros también, hizo una rueda de prensa, estuvo en varias partes, y una de las cosas que dijo, uno no anda pidiendo camas, uno tiene que exigir camas. Sí. Entonces el sistema no corre tan fluida la información, ni es tan sencillo como llamar a un centro A, B o C y la cama va a estar. O sea, hay que pelear la cama. Eduardo, ese es el problema que tenemos hoy día, lo decía Mauricio. Hoy día, ¿cómo enfrentamos la crisis que estamos viviendo? Porque ya la estamos viviendo proyectando los PIC
para los próximos meses. O sea, estamos en plena crisis, pero todavía no estamos en el pic de la crisis. O sea, la influenza la tenemos cruzada con el sincicial, con la bronquitis, etcétera. Está todo, no hay abastecimiento de remedios, etcétera. Pero cómo este mismo equipo, que ya ha cometido errores evidentes, que los podemos ver, conversar, opinar al respecto, se van a hacer cargo de cuando lleguemos al pic. Es imposible. Además, a mí me da la impresión, y ellos demuestran, que hay falta de trabajo en equipo. O sea, la ministra y el subsecretario, tengo la impresión, no lo sé, que no tienen buena relación y que no tienen buen diálogo porque se nota. O sea, le estamos entregando a ellos la responsabilidad de llegar al pic. Claro, eso es muy complicado. El tándem ministro, ministra, subsecretario, subsecretaria tienes un binomio muy fuerte. Como ocurría con que París, circular, la subsecretaria tiene que Daza, circular Claro, que como habían hasta memes que le esta respuesta la va a dar la subsecretaria Daza. O sea, ahí había trabajo en equipo, se podía ver, se podía palpar. Hoy día no hay. Y están cuestionados. Además. Si no hay comunicación, como plantea Camilo, Rodrigo, ¿tiene posibilidades de éxito en la gestión esta dupla en salud? Ciertamente bajan esas expectativas de éxito, pero aquí lo que subyace es una discusión bien interesante que excede este episodio en particular y excede hacia analizar la política en su conjunto. Chile es un país que es poco amigo de las responsabilidades políticas. En democracias consolidadas de Europa Occidental, sobre todo, ocurren situaciones de estas características y de menor entidad, y son las mismas cabezas de las instituciones las que ponen su cargo a servicio o a disposición del presidente de la República a efectos de dar una mirada, un mensaje a la ciudadanía de que aquí tiene que haber un costo del encargado por ley de resolver el tema de las redes asistenciales de la red público-privada. ¿Por qué digo por ley y marco ahí? Porque esto de desligar la responsabilidad, no, hay que ver la investigación. Oiga, es la normativa chilena que regula el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la Subsecretaría de Salud Pública, la que le incorpora a la Subsecretaría de Redes Asistenciales el reforzar la red de urgencia para atención de pacientes y coordinando las instituciones público-privadas. En consecuencia, puede que haya habido un mando medio por ahí que no haya mandado el correo, por ejemplo, específico. ¿Es culpable? Sí, lo es. Pero le vamos a pasar la cuenta a ese mando medio, siendo que la normativa le establece específicamente al subsecretario de redes asistenciales el rol de encargarse preventivamente de evitar esta situación. No, y lo peor es que podríamos llegar a eso mediante una acusación constitucional. O sea, que ya sabemos cuáles son sus resultados, porque no asumimos responsabilidades. Cuál es la vuelta, y ahí ya estamos con el pic de la influenza. Pero aquí hay un jefe de servicio, que es clarito. El jefe de servicio es el subsecretario. Sí. Él es el que maneja esto. Él es el que maneja... Ahora, otra cosa son las declaraciones de la ministra, que a algunos les puede parecer así como... y uno puede tener una opinión particular, pero lo del subsecretario, a mí me parece que eso es irresponsabilidad. Lo que dice la ley. Ahora, en algún momento de la historia, de la cronología de esta historia tan triste, tan oscura, la explicación de la ministra para el no llamado a la clínica fue que la Contraloría tiene un dictamen. Sale la Contraloría a explicar que no. Después se sabe que es un tema laboral. ¿Puede o no puede? Usted ha escuchado A, B, C y hasta Z, para que le quede claro qué puede y qué no puede hacer el Estado en un caso como este. Mauricio Daza nos lo explica todo en Tiempo de Daza. Vamos a analizar todas estas versiones que se han dado respecto a si es que se podía efectivamente llamar a la clínica Las Condes en un contexto donde tiene una condena, efectivamente, por prácticas en contra de los trabajadores, y está en un registro, ¿no?, de empresas que no pueden contratar con el Estado. ¿Pero esto lo impedía realmente? Bueno, vamos a analizar en detalle esta norma. Y lo primero que tenemos que ver es precisamente la ley que regula estas materias, que es la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. ¿Y qué es lo que establece el artículo 4 en su primera parte? Las empresas que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador serán excluidas de licitaciones públicas, privadas o contratación directa con el Estado. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió en este caso particular con la clínica Las Condes? Resulta que el segundo juzgado laboral de Santiago condenó a la clínica Las Condes precisamente por vulneración de derechos fundamentales de 36 trabajadores que fueron despedidos mientras se encontraban en aislamiento social
y con teletrabajo, porque era población de riesgo de contagio COVID-19, embarazadas, personas de tercera edad, etc. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Se estableció la condena y la Clínica Las Condes fue al Tribunal Constitucional para decir, ¿sabe qué? Esa norma, ¿no? Esa que establece que yo no puedo contratar con el Estado, es inconstitucional porque atenta contra la igualdad ante la ley, porque es desproporcionada, etc. ¿Qué es lo que hizo el Tribunal Constitucional? Esto es bien interesante. Antes de este fallo, había acogido estas reclamaciones y declarado inconstitucional esa norma. Pero acá, en este caso, rechazó la petición de la Clínica Las Condes y dijo, no, se puede aplicar esta norma y por lo tanto el fallo queda firme y efectivamente la sanción se establece, además del pago de indemnización a los trabajadores, de que no puede contratar con el Estado en virtud de la norma que vimos por un periodo de 2 años. Esta es una sentencia del año 2022, o sea, se completa el año 2024. Y por lo tanto está hasta esa fecha, en principio, impedida celebrar contratos con el Estado. El tema, señoras y señores, es que esta norma contiene otra disposición, no solamente la que vimos, que es la que vamos a mirar en este momento y que está en la siguiente ficha. ¿Y qué es lo que dice? Sabe que es verdad, no pueden contratar con el Estado, pero hay una excepción. Exacto. Cuando existan circunstancias excepcionales que hagan necesario esa contratación, los órganos y empresas podrán celebrar estos contratos, pero bajo 2 condiciones. Lo primero, esos contratos se tienen que ajustar a condiciones de equidad similares a las habituales del mercado y además la aprobación de este contrato con alguna de estas empresas que está en esta nómina debe ser por resolución fundada que se debe comunicar al superior jerárquico de quien suscribe el contrato, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados, básicamente para que puedan ejercer su labor fiscalizadora. O sea, en situaciones excepcionales sí se puede, y una excepción es sin duda, o una situación excepcional, es cuando existe una alerta, ¿no?, sanitaria, en este caso por el virus sincicial. Ahora, esto es bien importante porque no solamente a partir de la ley de contratación de suministros y servicios de parte del Estado, que es la que acabamos de ver, se podía llegar a esa conclusión. Mire, ponga mucha atención en lo siguiente. Existe una ley de urgencias que también establece un estatuto que garantiza y protege a las personas. Y en este sentido se establece que por la ley de urgencia cualquier persona en riesgo de muerte o con secuelas graves debe recibir atención médica inmediata en el establecimiento de salud más cercano, sin importar si el paciente es beneficiario de FONASA, ISAPRE o simplemente no está afiliado a un sistema de salud. Y esto es bien importante, se señala cuál es el concepto de una urgencia vital, que es aquello que hace operar la ley y que a usted lo tenga que atender en todo evento, en cualquier hospital o clínica, pública o privada. Señala cualquier condición clínica que involucre riesgo de muerte o de secuela funcional grave que requiera atención médica inmediata e impostergable al ingreso a un hospital o clínica. Entonces, esta norma es bastante clara respecto a ese punto. Se debe atender. Y fíjese, para profundizar más aún en esto, ¿qué cosas en concreto establece en favor de las personas la ley de urgencia? Fíjese, lo vamos a ver en esta última imagen. Ningún establecimiento le puede negar atención de emergencia o riesgo vital en las condiciones que hemos señalado. Ninguna entidad le puede exigir un cheque, pagaré o dinero en efectivo en garantía a cambio de que a usted lo atiendan. No se puede negar la atención por no cumplir con protocolos administrativos o aseverar que el paciente no tendrá forma de pagar los servicios. Y además se debe recibir atención médica independiente si la persona es beneficiario de FONASA y acudió a una clínica privada, o si su cobertura privada no incluye la clínica donde debió acudir por emergencia. O sea, por la ley de urgencia, usted, o por ejemplo un lactante, usted lo lleva a la urgencia y la clínica privada o el hospital está en la obligación de atenderlo hasta que se estabilice, ¿no? Y esto es muy importante y este es un derecho que le corresponde a todas las personas y no le pueden exigir nada en esta situación. Lo deben atender. Por lo tanto, por una parte, por la ley de contratos para el suministro o servicios del Estado, sí se podía hacer esta contratación. Y por otra parte, la ley de urgencias permite ser atendido en una situación de emergencia en clínicas privadas o hospitales, más allá de que usted sea FONASA, ISAPRE o no tenga ningún seguro de salud. Por lo tanto, esto hace que las declaraciones que se dieron por parte de la ministra no sean efectivas. Ahora, lo grave es que la persona que está a cargo de la cartera de salud no conozca estas disposiciones cuando son fundamentales de la cartera que ella gestiona.
Qué importante la explicación, Mauricio, que hace de respecto a la ley de urgencia. ¿Se respeta de manera rigurosa la ley de urgencia en nuestro país constantemente o tenemos personas a las que se les deriva a otro centro asistencial más lejano porque la clínica o el centro asistencial A, B o C no lo recibe o no lo atiende o dice que no tiene cama? Si vemos que en este caso en que se debió contar con una cama privada, ni siquiera el sistema público operó para llegar a esa cama privada. Ojo, en muchas situaciones, y esto también ha sido denunciado, ¿no? Personas que se van a atender de urgencia a una clínica privada y que están en FONASA, le dicen que no los van a ingresar porque FONASA tiene una deuda, ¿no? El Estado con esa clínica, y que por lo tanto no lo van a ingresar. Habitualmente, para sacarse un poco, ¿no? La situación de la ley, señalan de que en rigor no es una urgencia vital en los términos que se señalan. Pero ahora nos encontramos frente a una situación de lactantes, por ejemplo, que si están con un virus sincicial y están haciendo crisis, obviamente están en una situación de urgencia vital, ¿no? Y por lo tanto, de esa perspectiva, esta ley se tiene que hacer cumplir. Ahora, si no tiene camas suficientes, entonces lo tienen que redireccionar a otro centro asistencial donde sí tengan. O sea, no pueden no atenderlo. Y eso es una garantía que está en la ley vigente. Es delicado que la ministra de Salud no conozca la ley de urgencia. Yo creo que ahí hay un punto súper importante porque es la ministra de la cartera, si bien no es la que administra, ni es la jefa de servicio para este caso, pero el conocimiento mínimo de la ley de urgencia, que yo te aseguro que los ciudadanos la manejan un poco mejor, claro, debería tenerlo. Y nadie que la rodea tampoco. No. ¿Y sabes lo grave o triste y ese, de este lo caso? que tú decías, perdón, lo que tú decías en caso de urgencia, el prestador, o sea, el privado puede hacerlo, es del 2020 esa resolución exenta. Oye, lo triste y lo grave de la situación en relación con lo que dijo la ministra, de que igual se iba a morir el lactante, es que en virtud de la buena explicación que da Mauricio, la familia observa y la ciudadanía observa de que todas las cartas no se jugaron. Y que una vida se perdió no habiéndose jugado todas las cartas. Que es distinto a, ¿sabe qué? Hicimos todo lo posible, claro, se efectuaron todos los protocolos, se ejecutaron todas las acciones y no obstante el resultado igual que ocurrió. Y ahí, y en ese caso, a la luz de lo que ustedes mismos están planteando, estoy pensando en la familia, ¿cierto?, de esta lactante. Falta de servicio. Ellos, claro, podrían, asesorados legalmente, emprender alguna acción legal contra no sé, el Ministerio, el Estado de Chile. Responsabilidad extracontractual, demanda civil, indemnización de perjuicios contra el Estado de Chile. Oye, y es importante señalar que un lactante con sincicial declarado, que es lo que acá ocurría porque se hace mediante un examen, está con riesgo vital inmediatamente, por el solo hecho de ser lactante. Claro. O sea, claro, sí, el hecho de ser lactante menor de 15 años, no sé, virus sincicial es riesgo vital inmediatamente, por lo tanto corre por ley de urgencia inmediatamente. Y lo sabe cualquier médico del servicio público y privado también. Que es importante aquello porque lo que les preguntaba respecto de una potencial acción legal, porque la evidencia en una acción como esa, la evidencia se ha señalado públicamente a través de entrevistas durante estos días. Que no, que la cama estaba en Arica, que no se llamó por esto, no hay manejo de la ley de urgencia, ni siquiera se sabe bien por qué no se llamó a la clínica correspondiente. Los responsables han estado hablando en los medios. Entonces, la verdad, cuando uno piensa en esa familia, porque hoy día la discusión es bien política, ¿cierto? De la responsabilidad, de que sí, claro, que no, pero uno piensa en esa familia, nada les va a devolver a su hija. Ese es el problema cuando dice, mira, de ahora en adelante nos vamos a coordinar. Oye, claro, ya pasó esto. Ya han fallecido cuatro. Y eso no tiene remedio. Me preocupa mucho lo que viene a continuación, porque estamos, claro, viviendo una crisis importante respecto de sincicial. Pero luego, a la vuelta de la esquina, 15 días más, empieza la temporada, entre comillas, de influenza. Con un pic 15 días después, es decir, un mes más, un mes y medio más, vamos a estar con crisis de influenza. Y ahí van a estar mezclados ambos virus, además de otras afecciones respiratorias. Chuta, si hoy día estamos colapsados, si hoy día no hemos podido parar, entre comillas, las suficientes camas UCI pediátricas, que son muy complejas porque necesitan personal, equipamiento particular, especial, ¿llegaremos de aquí a mediados de julio para poder enfrentar la influenza? Y el problema es que el fin de semana, por ejemplo, escuché la vocería del Ministerio de Salud y decían enfáticamente, recalcaban el uso de la mascarilla. Que el uso de la mascarilla, por algunos, es más bien cuestionado porque es poco lo que afecta. Por otros, como el Ministerio propiamente decía,
hay que usar la mascarilla, el lavado de manos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué hay que esperar para que sea obligatorio? Me pregunto yo. Yo creo que hay ¿Cuántos varias niños tienen medidas que ahí. morir para que sea obligatorio el uso de la mascarilla en este momento? Si no hemos sabido enfrentar, no nos supimos preparar para esta crisis. Claro. ¿Por qué no lo hacemos obligatorio y si es un 5%, un 3%, lo que sea, que disminuye los casos y el contagio? ¿Por qué no lo hacemos? Claro. ¿Qué estamos esperando? Mira, y la extensión del postnatal, volvemos a insistir Buen punto. con ese tema. Sí, sí. Y ojalá que los empresarios den la alternativa para las mamás o papás que tienen hijos pequeños de De hacer todas maneras. teletrabajo. Sí, O sea, estoy aquí muy de hay una acuerdo. coordinación multifactorial que en este caso, que es de crisis, ya debería estar funcionando. Claro, Sí, porque es muy simple decir que los niños no los mando más al colegio, etcétera. Eso es quienes podemos, pero claro. claro, quienes pueden y los que no. ¿Y con hay quién que- se quedan? La hay que comunicación hacer de algo, riesgo, tienes toda la es que razón. la comunicación de riesgo es algo que yo escuché muy fuerte en términos de crítica desde la antigua oposición al gobierno del presidente Piñera, al ministro Mañalich, luego al ministro París y a sus subsecretarios. Pero yo creo que aquí en términos de comunicación de riesgo estamos más al debe que nunca. O sea, no está la real percepción de lo crítico que está manejándose el sistema hoy día. Están muy colapsados. O sea, en algunos centros te dicen, no venga tal día porque hay mucha gente, hay que vacunar a su hijo, tráigalo tal día que viene menos gente. O sea, y de hecho, tú llevas a un menor, por historia personal, llevas a un menor a la clínica para que lo vacunen contra la influenza, te sacan de inmediato de la sala de espera, te llevan, pum, box, te ponen el pinchazo y salga rápidamente de acá. O sea, es muy delicado lo que estamos viviendo. Y si se levanta una curva adelantada de influenza, yo no soy experto, pero creo que el sistema no resiste, Mauricio. Sí, a ver, lo primero, lamentablemente todos los años mueren lactantes por el virus sincicial, ¿no? Ese es un dato, ¿no? No hay Sí. que ser experto. Y por lo tanto, uno no puede culpar automáticamente al gobierno por todas las muertes que se van a producir por virus sincicial, porque todos los años ocurre, ¿no? Ahora, dicho eso, obviamente uno lo que espera es tener una autoridad que, frente a un fenómeno que se ha repetido históricamente en nuestro país y donde se han levantado ciertas políticas públicas que no dependen del gobierno de turno, porque obviamente la red asistencial ha tenido que enfrentar esta crisis permanentemente, bueno, se actúe de una manera mínimamente consistente. Entonces, acá el tema es el siguiente. Obviamente, todo el mundo, incluso, a ver, que la ministra del Interior, la jefa de gabinete, esté cuestionando, ¿no? La labor de redes asistenciales, este error, entre comillas, ya es algo bastante, digamos, grave para el respaldo político de una persona que debiese tener liderazgo. Yo no sé si es que se requieren o no mascarillas, la verdad, para los niños, o si es bueno o malo que se adelanten las vacaciones, como se ha planteado. No lo sé porque no soy experto, pero ¿qué es lo que uno esperaría desde el Estado? Que haya una voz experta, autorizada, con liderazgo, que en un momento crítico pueda, ¿no?, de alguna manera, llevar adelante este proceso de la mejor forma posible. La situación del señor Arauz indica que no le permite hacer aquello, pues se está siendo cuestionado acá mismo, ¿no? La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que es oficialista, bueno, le pidió la renuncia. Y acá existen voces desde todos los sectores políticos que están tratando de señalar, mire, el señor Arauz tiene que dar un paso al costado, cuestionamientos desde el mismo gabinete, ¿no? Entonces, la verdad que ese es el tema. Claro, uno podrá decir, mire, dejémoslo un rato, que pase esta crisis, pero se viene otra probablemente, lo que se estaba hablando, lo de la influenza. Bueno, ¿será esta la mejor carta para liderar esta situación? ¿No será mejor hacer el cambio desde ya? ¿No será mejor de repente tener a alguien que tenga un conocimiento indubitado acerca de esta materia, que puede ser alguien al interior, ¿no?, de redes asistenciales, y que pueda surgir como subsecretario en este contexto? Bueno, todo indica que el señor Arauz, insisto, no tiene la posibilidad de poder liderar este proceso, derechamente porque perdió la credibilidad ciudadana al interior de su coalición de gobierno y obviamente no está en condiciones de asumir esta responsabilidad. Mientras más nos demoremos, a mi juicio, va a ser peor. Es peor. Ahora, hoy quien sostiene al subsecretario Arauz es el presidente de la República, no es la ministra Aguilera. Que es peor todavía. O sea, si el presidente, ¿qué tiene que esperar para convencerse de que el subsecretario lo está haciendo mal? ¿Nos consta lo anterior? ¿Qué? ¿Nos consta que el presidente... Por lo que uno reportea... pero el presidente es el que tiene... ¿Por qué lo planteo así? Porque por el historial curricular del señor Arauz... Que era independiente. El independiente, claro, pero venía desde el Colegio Médico trabajando con la ex ministra Isquia Siches, cuando ya era presidenta del colegio Médico. Cercano también a Lopendía.
Luego ingresa, muy cercano a Isquia Siches, ahí estrecha vínculos con el presidente de la República y toda vez que la ministra Siches sale del gobierno y él se mantiene ahí, uno infiere que hay una cercanía política y que por eso el presidente lo tiene en aquel cargo a pesar de todo lo que ha sucedido. Si fuera así, evidentemente, bueno, el presidente tiene toda la razón, Camilo tiene todas las facultades y potestades para sacarlo. Sí, o sea, lo peor que la ministra no lo puede hacer. Sí, hay cifras, complementando lo que dijo Mauricio, que es importante también poner en la palestra, del DEIS, del Departamento de Estadística e Información Minsal, que acredita de que a la semana 22 menores de un año han fallecido, por ejemplo, el 2010, 12, el 2011, 13, el 2012, 8 y el 2023 llevamos 6 hasta la semana 22. La diferencia era lo que señalé anteriormente. Esas eran defunciones donde todas las cartas se jugaron. Claro. Acá tenemos menos muertes, objetivamente, que años anteriores, pero hubo una muerte, la de esta lactante, en donde no se jugaron todas las cartas. Sí. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato, no se vayan, ya volvemos.